Bienvenidos a América Directo. Hemos invitado a Jaime Restrepo, que es el presidente de la Asociación de Víctimas de la Guerrilla, de la guerrilla estamos hablando fundamentalmente de las FARC en Colombia. Jaime Restrepo lleva mucho tiempo trabajando y ocupándose de las principales víctimas de este conflicto que tiene más de 50 años. Jaime Restrepo, bienvenido a Infobae América, y la primera pregunta que naturalmente quiero hacer es ¿qué perspectivas hay de este proceso de negociación que está llevando el gobierno colombiano con la narcoguerrilla de las FARC? Respetado Jorge, un placer y un honor saludarlo a usted y a todos los televidentes de Infobae América. Permítame decirle que nosotros, los colombianos, todos al unísono suplicamos la paz y la reconciliación entre los colombianos. Pero sí somos categóricos muchos en pretender que la paz y que la reconciliación obedezca unos límites éticos, morales y legales. Y desafortunadamente lo que está ocurriendo en La Habana, en ese proceso que se está gestando, entre comillas, llamado de paz, entre la guerrilla narcoterrorista de las FARC y el gobierno del presidente Santos, es un proceso de negociación que promueve la impunidad y que pone de mérito los derechos de las víctimas de la guerrilla a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Entonces es desafortunado tener que evidenciar un proceso de paz o un proceso de negociación donde los únicos que salen favorecidos son nuestros victimarios. Jaime, el fiscal general de Colombia habló en los últimos días acerca de la necesidad de hacer una especie de justicia transicional, porque supongamos que se logra un acuerdo de paz que termine satisfaciendo a buena parte de Colombia. O sea, siempre habrá algún sector que posiblemente no esté del todo conforme. Pero supongamos que se logra un acuerdo de paz. Las FARC tienen que dejar las armas y hay más de 10.000 personas que integran hoy esta narcoguerrilla que tendrían que pasar a una vida civil. ¿Qué hay que hacer con esas 10.000 o más de 10.000 personas que supuestamente hasta ahora secuestran, matan, comercian cocaína, custodian, son traficantes de drogas? ¿Qué hay que hacer con todas esas personas si se logra un acuerdo de paz? Bueno, aquí en Colombia vivimos el mundo al revés, el mismo que se vive a lo largo y ancho de nuestro continente en Latinoamérica, donde los victimarios resultan premiados con tratamientos jurídicos de indultos, de amnistías, de leyes de punto final, y es precisamente eso lo que está ocurriendo en Colombia. Aquí edificaron un marco jurídico, es decir, la Ley de Justicia Transicional, o mal llamado Marco Jurídico para la Paz, donde lo único que se hace es otorgar tratamientos de indulto y de amnistía a los narcoterroristas de las FARC y posiblemente a los del ELN, organización narcoterrorista que también está a puertas de entrar en un proceso de negociación con el gobierno Santos. Aquí es importante hacer un paréntesis, y es que este proceso de negociación, más que entre las FARC y Santos, es un proceso de negociación que está siendo propiciado, gestado y presionado desde el Foro de Sao Paulo. Es el comunismo internacional el que está gestando estas negociaciones, porque lo que pretenden es la toma del poder en Colombia. Y nos preocupa muchísimo advertir de qué manera estos terroristas de Antígona, que han sembrado de sangre, de dolor y de lágrimas a nuestra geografía nacional durante más de 40 años, no solo van a salir indultados, de acuerdo a este marco jurídico pro impunidad, no pagarían cárcel. El fiscal general de la Nación está violentando un principio del derecho internacional que es el deber de garantía, es decir, que todos y cada uno de los delitos y de los crímenes cometidos por esa organización terrorista tienen que ser investigados y juzgados por el Estado. No obstante, aquí la Fiscalía y la Administración de Justicia en Colombia pretende, mediante un criterio de selectividad, dejar muchos de los delitos cometidos por los miembros de las FARC por fuera.
Y a esto hay que sumarle, claro está, que nosotros tenemos el conocimiento de que en las desmovilizaciones de las FARC, que ellos no las llaman desmovilizaciones, sino removilizaciones, van a desmovilizar o van a desarticular solamente las estructuras militares, más no sus estructuras políticas y financieras dedicadas al narcotráfico, y solamente estarían desmovilizando el 40% de sus miembros y de sus militantes. El otro 60% quedarían por fuera, dedicados a la minería ilegal, dedicados al narcotráfico. Y esta es una situación absolutamente grave, no solo para Colombia, sino para el continente entero, porque no se nos puede olvidar que las FARC, no FARC terminando en C, sino en T, Fuerzas Armadas Revolucionarias Terroristas, son una multinacional del crimen organizado que tiene tentáculos en todo el continente y en el mundo entero. Jaime, ha sido precisamente el gobierno de Estados Unidos y bueno, de hecho la justicia norteamericana tiene una solicitud acusa más de 50 cabecillas de las FARC de ser responsables de vender prácticamente el 60% de la droga que ingresa a ese país. La pregunta ante esta situación es, bueno, ¿qué pueden hacer hoy los colombianos si es que se avanza en un proceso en el que pareciera que este tipo de delitos, a que cualquier ciudadano tendría que pagarlo con cárcel, las FARC tendrían el beneficio del indulto? Nosotros tenemos una lectura muy desafortunada, y es que la negociación en La Habana es un plato que ya está cocinado y listo a servir. Nosotros los colombianos de a pie, los que no ostentamos el poder político, es realmente muy poco lo que podemos hacer. Pero sí quiero decirles algo, y es que las víctimas de la guerrilla, de más de 40 años de guerra fratricida, estamos todos unidos, acompañando a las instituciones y acompañando a nuestra fuerza pública para poder hacer una contención legal y una contención democrática a ese proceso de negociación pro impunidad que se está gestando ahora con la organización narcoterrorista FARC. Y frente a la impunidad, pues obviamente tenemos las directrices de la Corte Penal Internacional, donde una vez advertida la impunidad y la falta al deber de garantía de investigar por parte de la Fiscalía colombiana, nos tocará obviamente catapultar los procesos y catapultar las denuncias para que sean conocidas por la Corte Penal Internacional. Jaime, uno de los temas que es muy importante y es lo que decíamos al comienzo, tiene que ver con los desmovilizados. Según la información del propio gobierno de Colombia, ya son más de 30.000 personas las que se han desmovilizado a lo largo de los últimos años. ¿Cómo es la experiencia de los desmovilizados? ¿Realmente esas personas que dejan las FARC o esas personas que a lo mejor fueron llevadas cuando tenían 12 o 13 años y eran apenas eran chicos que debían estar jugando y que fueron cooptados por el narcoterrorismo? ¿Cómo es la experiencia de esos que vuelven a la vida civil? Bueno, es importante contarle a la audiencia de qué manera durante los 8 años del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se gestó una ley llamada Ley de Justicia y Paz, ley que logró propiciar la desmovilización de más de 30.000 militantes de los grupos armados al margen de la ley, entre paramilitares y miembros de las guerrillas. Pero esto tiene un componente fundamental y que obedece y respeta los preceptos internacionales, toda vez que esos desmovilizados tenían que contar la verdad integral de sus delitos. Segundo, tenían que someterse a un mínimo de justicia, a una pena privativa de la libertad de entre 5 a 8 años. Y además de esto debían reparar integralmente a sus víctimas. Hay que decirlo de que esta ley, pues desafortunadamente en su aplicación, la Administración de Justicia se ha quedado corta y ha generado impunidad, toda vez que es una ley de principios de la década del 2000 y a la fecha son muy pocas las sentencias condenatorias que han devenido consecuencia de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.
Pero es una ley que sí le otorga garantías a las víctimas, no solo de la guerrilla, sino del paramilitarismo, toda vez que allí están obligados a desvertebrar integralmente los grupos al margen de la ley, a contar la verdad integral, a someterse a un mínimo de justicia y a reparar las víctimas. Caso que no va a ocurrir con la aplicación de la ley de justicia transicional que se pretende aplicar para los desmovilizados que lleguen en consecuencia del proceso de negociación en La Habana con las FARC y presuntamente con el ELN. Jaime, finalmente, uno de los líderes de la FARC, conocido como Timochenko, ha sido muy claro. Él dijo que nadie quiere ir a la cárcel, que ellos, por los delitos cometidos, esperan naturalmente ser indultados y que por eso están sentados en una mesa de negociación. Pero hay otro capítulo que también generó mucha rispidez en la sociedad colombiana, y es la posibilidad de que, una vez desmovilizados, esos exintegrantes de las FARC pasen y tengan la oportunidad de ingresar en la vida política y de ser candidatos. ¿Cómo se siente desde la Asociación de Víctimas de la Guerrilla esta posibilidad? O sea, ¿es una posibilidad que deberían tener realmente o definitivamente deberían tenerlo prohibido? Esto se siente como una bofetada a la dignidad de las víctimas de la guerrilla. Y esto lo único que va a hacer es revictimizar el dolor de las millones de víctimas de la guerrilla en Colombia. Toda vez que aquí no estamos hablando de ningunos grupos idealistas, no estamos hablando de ningunos Robin Hood. Estamos hablando de una organización narcoterrorista, la más antigua del continente, que ha sembrado de sangre, dolor y lágrimas nuestra geografía nacional y además que ha cometido hechos de sangre en todo el continente. Se han dedicado al secuestro, al reclutamiento de menores, al narcotráfico. En consecuencia, no entendemos por qué vamos a tener que premiar a estos delincuentes masivos y sistemáticos con cargos públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. A contrario censo, en Colombia estamos viendo lo que está ocurriendo en todo el continente, y es el tema de la asimetría jurídica. Mientras a los criminales de Antígona, pertenecientes a Montoneros, al ERP, a Tupamaros, a Sendero Luminoso, en Colombia al M-19, en Centroamérica a otros grupos terroristas prorrevolucionarios, con cargos públicos ostentando el poder en todo el continente, a los militares y les están aplicando penas privativas de la libertad que lindan con cadenas perpetuas. Ese es otro de los hechos que nosotros rechazamos vehementemente y que no entendemos de qué manera a los criminales de Antígona, a nuestros victimarios, los van a premiar con cargos de libre nombramiento y remoción, con cargos públicos de elección popular, o peor, como ocurre en todo el continente, aquellos que tienen las manos untadas de sangre vayan a venir a pontificar desde organizaciones defensoras de derechos humanos o a ostentar cargos desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos pro defensa de los derechos humanos. Es toda una contradicción. Jaime Restrepo, presidente de la Asociación de Víctimas de la Guerrilla en Colombia, muchísimas gracias por el contacto con Infobae América y este espacio de América Directo. Un placer y un honor estar con ustedes. Quedo muy a sus órdenes. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Muchísimas gracias. Pretender que la paz y que la reconciliación obedezca unos límites éticos, morales y legales. Y desafortunadamente lo que está ocurriendo en La Habana, en ese proceso que se está gestando, entre comillas, llamado de paz, entre la guerrilla narcoterrorista de las FARC y el gobierno ocupándose de las principales víctimas de este conflicto que tiene más de 50 años. Jaime Restrepo, bienvenido a Infobae América, y la primera pregunta que naturalmente quiero hacer es ¿qué perspectivas hay de este proceso de negociación que está llevando el gobierno colombiano con la narcoguerrilla? Bienvenidos a América Directo. Hemos invitado a Jaime Restrepo, que es el presidente de la Asociación de Víctimas de la Guerrilla. De la guerrilla estamos hablando fundamentalmente de las FARC
en Colombia. Jaime Restrepo lleva mucho tiempo trabajando y... El presidente Santos es un proceso de negociación que promueve la impunidad y que pone de mérito los derechos de las víctimas de la guerrilla a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Entonces es desafortunado tener que evidenciar un proceso de paz o un proceso de negociación de las FARC. Respetado Jorge, un placer y un honor saludarlo a usted y a todos los televidentes de Infobae América. Permítame decirle que nosotros, los colombianos, todos al unísono suplicamos la paz y la reconciliación entre los colombianos. Pero sí somos categóricos muchos en